Hola, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Mientras que va entrando la gente, es la primera vez que estamos acá de la cuenta federal. Es como una nueva casa, por así decirlo. Venimos haciendo los space por la cuenta de PBA. Y bueno, y ahora arrancamos este space, mejor dicho, viene por este lado. Es una temática que estaba buena porque las dos personas con las cuales vamos a hablar, en cierta manera, con las acciones que están realizando o que venían realizando, tienen un alcance federal y estaba buena temática para traerlo a esta cuenta. Y lo que nos pasó vamos a contar un poco con la cocina, nos pasó con el tema de la temática en particular. En líneas generales no tenemos muchas diferencias cuando nos ponemos a ver cuál sería el título de un space. Y, y en particular teníamos medio, no nos poníamos de acuerdo. No, el título iba a ser las técnicas y la inserción laboral, pero nos parecía que quedaba como medio chico para las cosas que queríamos hablar, así que finalmente terminó siendo una mirada a las escuelas técnicas y es como medio general, así que nada, es lo que nos pudimos poner de acuerdo. Las dos personas con las cuales vamos a hablar, una es Eduardo Casenave, como bien decía el flyer. Eduardo venía, bueno, él nos va a contar mejor le vamos a dar la bienvenida. Eduardo es director y las últimas experiencias que había tenido, por lo que yo tengo entendido, eras en provincia de Buenos Aires y ahora, hace poquito tiempo, se fue para Córdoba y está trabajando en la escuela Renault. Y nos va a contar un poco esa experiencia que me parece debe ser muy rica. Por lo que tengo entendido, es la primera vez que, que está en una escuela técnica. Pero bueno, después en todo caso nos va a contar él. Y Patricio Ferrario, que no lo veo por acá, no sé si ya entró por ahí. Patricio es, fue director de la escuela de la EATA, que es la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Y ahora es coordinador de directores, ¿sí? Lo que me contaba él seguramente lo va a contar. Y aparte de eso, es director del proyecto Alfredo Hirsch, que también nos va a contar un poco qué es, pero básicamente, para definir en pocas palabras, es algo así como un apadrinazgo de escuelas técnicas a lo largo del país. Así que, sin más dilaciones, voy a saludar a Eduardo. Eduardo, habría que... No, no está habilitado para hablar, Eduardo. A ver, Mari o Sol, o alguien que le ofrezca la palabra, yo se la voy a ofrecer también. Ahí vamos. Y estamos teniendo algún tema con Patricio también, que no está por aquí. Ya le mandamos a Eduardo para que esté como hablante. Tiene que aceptar la invitación. Ah, acá está. Acá está Patricio. Ahí está. Ahí está Patricio. Eduardo está por allí. Patricio, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos con... ¿Me están escuchando? Soy ahí. Patricio. Sí, perfecto, te escuchamos bárbaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No sé si pudiste escuchar algo de lo que estaba diciendo, pero... Escuché perfectamente, lo que pasa que no quería interferir, ¿no? Algunos comentarios se me ocurren, pero sigan adelante ustedes con la coordinación, por favor. No, bueno, mientras esperamos que Eduardo también pueda entrar como hablante, quería más que nada que quizás termines de presentarte vos o hagas alguna referencia con lo que yo dije recién, sobre todo ¿Cómo no? si hay algo que está ¿Cómo malo o no? si podés ampliar lo que estabas diciendo. Perfectamente. Mi nombre, bueno, es Luis Patricio Ferrario, 40 años
director perdón, 30 años director de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y hoy estoy cumpliendo 42 años de docente, siempre en escuelas técnicas. Desde que me jubilé como director de la escuela, tengo desde hace 15 años un proyecto que se llama Proyecto Alfredo Hirsch para la mejora de la calidad educativa, que está en las provincias de Misiones, de Corrientes, de Salta, de Jujuy, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza y de Buenos Aires, creo que no me olvidé de nadie, donde estoy asesorando escuelas de modalidad agropecuaria para que logren una certificación internacional de calidad educativa, implementando el sistema de las normas ISO 9001, ISO 21001 en el ámbito educativo, porque es algo que en Argentina se desconoce, pero que ya en el mundo tiene mucho desarrollo. De manera que hoy, bueno, puedo hablar, por supuesto, de mi experiencia de 30 años como director, pero también de mi experiencia de 15 años como coordinador de este proyecto que es único en el mundo, donde se ha logrado que escuelas de gestión pública y de escuelas de gestión privada obtengan la certificación internacional que da un ente certificador de origen noruego, ¿no? Así que bueno, eso es lo que trataré de comentar o de sintetizar hoy, sin ánimo de superponerme con ningún otro expositor. Bueno, gracias por la aclaración o bueno, por la ampliación de la introducción, de tu introducción. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo, Me parece que está teniendo problemas para escucharnos. ok. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces como, como podamos. Hola, ¿me escuchan Ahí ahora? está, ahí No, perfecto, bueno, sí, Eduardo, ¿cómo ahora estás? sí. Muy bien, por Eh, suerte, disculpen, escuché parte, no, después me desconecté, ahora volví. la Estoy. tecnología es complicada. Em, Traicionera. Es traicionera, exactamente. No, no sé si alcanzaste a escuchar un poco lo que veníamos hablando o lo que venía yo diciendo al principio, en la breve Sí, introducción que hice de los dos. escuché, Eh, sí. en tu caso, hemos hablado un poco nosotros antes, hace algunos meses, hace unas semanas, y vos empezaste la pandemia en una escuela, seguiste en otra y terminaste en la Renault. Así es, sí. No, la pandemia la empecé siempre en un colegio magno en Pilar. Y en julio del año pasado me fui para Córdoba, para Renault, o sea que volví, empecé en Córdoba. Y en Córdoba todavía era semipresencial y no era full burbujas y esas cosas, digamos. Em, y vos nunca había, o sea, ¿es la primera vez que estás como director de una escuela técnica? Exactamente, no solo como director, sino como cualquier otra cosa. O sea, desconocía, las escuelas técnicas eran un lugar por el que alguna vez, pero no, nunca había ni enseñado, ni participado, ni nada de las mismas. Antes de meternos directamente en el tema de las técnicas, me parecía que estaba bueno, eh, más que nada para sacarnos el tema de encima, eh, el tema de la pandemia, digamos. ¿Cómo los agarra a ustedes dos? ¿Cómo los agarra el inicio de la pandemia y después la educación en la virtualidad y después la vuelta a la presencialidad? ¿Quién empieza? ¿Querés que arranque yo cantado? Vos, sí, vos estás con el micrófono abierto, dale. A ver, a mí me agarra la virtualidad, digamos, la pandemia con la enorme sorpresa con la que nos agarró a todos, de repente todos a casa, viviendo en San Isidro y sobre todo creo que lo más grave fue la incertidumbre, o sea, estos 15 días más otros 15 días, después más otros 15 días y la idea, la gente llamándote diciendo vos qué sabés y digo, yo no sé nada. Yo pensé que tal vez era esta vacaciones de invierno y seguimos y seguimos y seguimos y nos volvieron a encerrar. O sea que si querés para mí la frase fue la incertidumbre. O sea,
no tener certeza. Viste que uno llega cansado, no sé, de viaje, pues sabés cuándo vas a llegar. O las vacaciones siempre te dicen, qué bueno llegar las vacaciones, por nada va más. Psicológicamente te pusiste una meta. No teníamos meta, no teníamos visión de futuro. Y eso creo que nos fulminó como sociedad, pero nos fulminó a los jóvenes, les dio duro y todavía estamos mirando y pagando consecuencias. Patricio, a vos, la pandemia te agarra fuera del colegio, pero adentro, o sea, vos estás como coordinador dentro de la escuela, pero no estás como director en el día a día. Contanos, o sea, cómo era cómo fue ese periodo. Bien, mira, en realidad yo tuve un panorama importante porque como estoy asesorando en total son unas 15 escuelas en distintas provincias, fui conociendo más o menos la situación de cada una. Específicamente en Tres Arroyos, nosotros habíamos empezado a desarrollar junto con una empresa española una plataforma de educación no presencial y justo la estábamos poniendo a prueba unos pocos días antes de que llegara el corte. Así que de alguna manera teníamos un poquito de esa ventaja. Pero de cualquier forma coincido con quien me precedió que estábamos caminando a tientas porque no teníamos brújula y tampoco teníamos GPS, es decir, no sabíamos ni a dónde íbamos ni cómo terminaba todo eso. Pero en realidad yo he visto cosas muy interesantes en distintos lugares, en distintas provincias. Te puedo comentar la experiencia de Tres Arroyos, que tal vez tecnológicamente era la que estaba mejor preparada, pero también vi escuelas donde se hicieron cosas interesantes, pero realmente fue muy difícil, fue un golpe tremendo para toda la humanidad, porque yo también interactúo con colegios de otros países, pero en Argentina, como siempre, los males del mundo se potencian por algunas cuestiones que ya conocemos todos los que vivimos en este querido país, ¿no? De manera que fue complicado y obviamente las secuelas de todo ese proceso todavía no las vamos intuyendo, pero no las podemos mensurar con precisión milimétrica, ¿no? Para nada. Pero te reitero, he visto gente que con muy pocos recursos consiguió mucho y otras escuelas que tenían bueno, plataformas muy útiles, lograron a lo mejor avanzar un poco más. Pero de cualquier forma, no dejamos todos de vivir en una educación que se le daba a los chicos en cucharita, ¿no? Era una cucharita hoy, otra cucharita mañana, con suerte llegábamos y le podíamos dar otra cucharita, pero bueno, después estaban todos los problemas del contexto y sobre todo en el campo, ¿no? No te olvides que nosotros estamos trabajando con escuelas agropecuarias, entonces la conectividad a internet deficiente. Yo conocí gente que salía, docentes que salían en su auto y llevaban fotocopias con algunos trabajos prácticos, con material didáctico y demás, ¿no? Y además en las escuelas de modalidad agropecuaria, que hay una diferencia importante con el resto de las escuelas técnicas, nosotros trabajamos con la vida, de manera que hay procesos biológicos que se van dando mientras se enseña. Y eso obviamente era imposible que el alumno pudiera ordeñar una vaca, elaborar un alimento, observar el desarrollo de un cultivo, trabajar con maquinaria agrícola. Digamos, fue un golpe, fue un masazo, ¿no? Fue un masazo. ¿Y cómo fue la vuelta después cuando se retomó presencial? ¿Cómo se compensó en cierta forma todo lo que estabas comentando recién? Bueno, en realidad lo que a nosotros nos llamó la atención fue la alegría con la que todo el mundo volvía a la escuela. Y si algo positivo dejó todo esto, es que cuando arreciaban vientos de barrido muy fuerte contra la institución escuela, como que era algo obsoleto, que no servía para nada, que en el futuro la educación iba a conectarse un chip que se iba a colocar no sé dónde, en el cuerpo de los chicos, y qué sé yo cuánto,
todo el mundo empezó a valorar enormemente el contacto con los docentes, el contacto personal, no mediatizado por la tecnología, ¿no? La mirada a los ojos, la posibilidad de dialogar, que son cuestiones fundamentales y fundacionales para lo educativo. De manera que en la escuela, por ejemplo, en algunas escuelas agropecuarias se juntaban los chicos los sábados, porque, bueno, porque había que hacer algún trabajo, porque había alguna actividad interesante. Se vivió la euforia del reencuentro. Respecto a la palabra que utilizaste, que es la compensación, todo eso hay que medirlo con mucho tiempo y tampoco se puede creer en las soluciones mágicas, ¿no? Lo que se perdió, se perdió. Esto fue terrible, lo que se vivió fue tremendo y todavía hoy se están viviendo las secuelas y esto no es un problema que se arregle agregando algún tiempo más a la escuela, aunque está bien que haya más tiempo de los chicos en la escuela, pero hay que asumir en profundidad el daño que la pandemia provocó. Eduardo, volviendo al tema de tu acercamiento ahora este año con respecto al tema de la escuela con la Renault, digamos, el tema de la educación técnica, cuando uno empieza a hablar no solamente con docentes, me acuerdo siempre me acuerdo de Sebastián Katz cuando decía que yo no le podía enseñar a un chico a soldar o a cómo sostener un lápiz y demás, y que él es docente de escuela técnica, pero hablas también con madres de chicos de escuela técnica y te dicen lo mismo, digamos, y aparte no hace falta ni preguntarlo porque es bastante, o parece bastante obvio, recién lo decía Patricio con el tema del tema de la vida y del agropecuario y demás. Entonces, ¿qué, cuando vos entrás a la Renault este año, qué es lo que te encontrás o sea, vos también sos un poco nuevo en este métier, pero qué es lo que te encontrás en los chicos con respecto a esto de, bueno, lo que se perdió, y cómo empezar a partir de eso, ¿no? Yo soy filósofo, o sea que dirijo una escuela técnica porque yo no entiendo todavía qué hace un torno, una fresadora y el motor no lo sé desarmar. Pero entiendo que la educación pide a gritos un cambio. La educación está pidiendo hace muchos años un cachetazo fuerte. Escuchaba recién, el ejemplo que hoy justo estuve en el Senado de la Nación, nos dieron un reconocimiento, y decía que hace unos 50 años, cuando un grupo de agricultores empezó a no arar la tierra y usar lo que llamaban en ese momento no ara o labranza cero, lo llamaron los sucios, porque claro, parecía que el potero estaba sin limpiar y que era una locura no arar primero. Y hoy el país produce miles y miles y miles de hectáreas gracias a la siembra directa, a la tecnología y a esa modalidad diferente que en ese momento parecía una locura. Y la educación técnica nos permite repensar la educación de una forma de ensuciarnos, de empezar a involucrarse en el hacer, en el deshacer, en el equivocarse, en proyectos. Tiene recursos a la escuela técnica que una escuela humanista no tiene, que es aprender la ciencia aplicada, pensar en cómo funcionan las cosas y qué otras formas pueden funcionar, pensar cómo funcionaba en la historia y por qué ciertas revoluciones en la historia se produjeron al lado de las industrias. Creo que la escuela técnica tiene una voz especial para hablar hoy, que es el aprender haciendo, el aprender experimentando, el aprender, como decía recién, con la vida o con las máquinas, pero con la cabeza, pero rompiendo el sistema. Sueño con meterme en una escuela industrial y conjunto con otras escuelas replicar aquellos grupos CREA que revolucionaron la agricultura, que es compartir aprendizajes, compartir experiencias, poder decir, che, así a mí me salió mal, y a vos cómo te salió, y no solo dar discursos lindos de cómo hago bien las cosas. Creo que viene un tiempo y que la escuela técnica tiene una voz fuerte para alzar diciendo, aprender haciendo es lo que viene, aprender desafiando es lo que viene, aprender en equipo es lo que viene,
Y si nos juntamos escuelas técnicas para compartir éxitos y sobre todo fracasos, tenemos una posibilidad de revolucionar la educación de una manera fuerte, y es ahora. La pandemia nos dejó cacheteados y esa es una oportunidad para responder, despertarnos. Pretender que vuelve a toda normalidad, pretender que hay que compensar lo que perdimos es no haber aprendido. Es mirar como si el tsunami no pasó. Y el tsunami pasó, reconstruyamos y repensemos, porque si no nos va a volver a pasar, vamos a seguir en un sistema educativo que atrasa y que hace 200 años que no hay coraje para cambiarlo. Me parece que la escuela técnica tiene un buen momento y eso fue lo que a mí me desafió y me gustó al entrar ya hace un año en la escuela Renault y empezar a ver de qué manera desde las escuelas técnicas alcemos fuerte la voz. Bueno, me viene bien esto de esta respuesta que decía Eduardo, del tema de aprender en equipo y demás. Y vos, Patricio, me parece que me cuentes en este momento particular qué es el proyecto Alfredo Hirsch, me parece que puede hilar muy bien. ¿Cómo no? El proyecto Alfredo Hirsch comenzó hace 15 años. Consiste en ayudar a escuelas a mejorar la calidad educativa y se le agrega el componente de, en paralelo, un sistema de certificación internacional. De manera que cuando una escuela ingresa al proyecto Alfredo Hirsch, trabaja unos 2 años conmigo y con el mejor equipo de capacitadores que puede tener la Argentina, porque ahí lo tenemos a Mariano Narodowski, a Inés Aguerrondo, a Juan Liach, a Susana Abolio de Cols, a Guillermo Jaime Echeverri. Bueno, conseguimos el aporte de expertos de primera línea y después de trabajar 2 años con ellos, con cada escuela, se va desarrollando el ciclo de la mejora continua. Hoy no hay mediciones sean absolutas, todas son relativas, y después de 2 años, aproximadamente, alguna escuela tarda más, alguna tardó 3, alguna tardó 4, se presentan para una auditoría externa que es rigurosa, pero que la gente ya está entrenada, porque previa a esa auditoría externa rigurosa, hacemos auditorías cruzadas entre todas las escuelas del sistema, de manera que las escuelas que certificaron en el año 2008, 2009, 2010, van apuntalando y van apadrinando a las escuelas que ingresaron, por ejemplo, unos días antes de la pandemia. Así que a mí la pandemia me pegó por un lado por la escuela y por otro lado por el proyecto, porque obviamente no podía visitar a las escuelas, no podíamos hacer nada. Una vez que se levantó el impedimento, bueno, pusimos en marcha este sistema de cruzamiento, de agregar valor híbrido. Entonces, escuelas por ejemplo, de Misiones van a auditar a una escuela en Córdoba, escuelas de Córdoba van a Jujuy, van a Mendoza, y una vez que están bien preparados todos los sistemas de gestión, entonces sí se contrata al ente certificador externo, que en este caso es noruego. Ahora, respecto a lo que está sobrevolando, porque yo creo que más que hablar mucho hacia atrás y hacia la pandemia, lo que interesa ahora es ver qué podemos hacer para adelante, ¿no? Porque si no, vamos a estar como haciendo el duelo permanentemente y no vamos a caer en la inercia. Yo trabajo bastante con la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleabilidad juvenil, y ahí siempre decimos que en esto de conseguir mejorar las condiciones para que los chicos sean empleables, hay 2 tipos de competencias que desarrollar. Una son las competencias específicas, como puede ser manejar un tractor o manejar un torno o manejar un vehículo. Y otras son las competencias transversales, que son estas que Eduardo comentó, ¿no? De poder desarrollar en los alumnos ciertas
competencias básicas que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el intercambio de ideas, con ser creativos, con ser solucionador de problemas. Y es un problema cuando se confunde lo transversal con lo específico, porque a veces se demanda que los chicos ahora no saben usar determinada máquina. Pero la velocidad que está progresando la tecnología, y especialmente en el agro, yo he estado becado en la NASA, por ejemplo, y he visto los satélites que están trabajando en este momento con aplicaciones para la producción agropecuaria. Hoy hay un satélite que está pasando a unos 300 kilómetros sobre nuestra cabeza y está indicando qué humedad, qué plagas pueden estar afectando un cultivo. Y eso se está haciendo en algunas escuelas, utilizando eso. Pero de cualquier forma, la escuela nunca va a llegar a poseer todos los elementos tecnológicos para desarrollar esas competencias específicas. Ahora, lo que sí puede hacer la escuela es desarrollar estas competencias transversales que tienen que ver más con estas cosas generales, ¿no? Trabajo en equipo, solución de problemas, ser creativo, intercambio de ideas, acostumbrar a los chicos a entrar en esa dinámica, ¿no? Porque, insisto, el tema de las escuelas técnicas, hoy hay que entenderlo no como las escuelas de hace, las viejas escuelas del CONEP, que eran excelentes, por otro lado, que eran excelentes y que satisfacían las necesidades de las empresas y de los trabajadores y de la producción de hace 50 años. Pero hoy, bueno, eso está totalmente superado porque, reitero, no hay presupuesto que alcance. En el ámbito de la maquinaria agrícola, un equipo de maquinaria agrícola completo vale más de $1 millón. Pensar que la escuela va a estar renovando y cambiando esos equipos para mantenerse actualizado es imposible. Pero, la educación técnica tiene que articularse con la formación profesional. Entonces, con una base buena de educación técnica y con saberes de fundamento que tienen que ver con la matemática, con la física, con la química, en las agropecuarias, con la biología, con la genética, si está bien formado ahí, podés después intentar la actualización tecnológica, que es en la cual nos estamos quedando atrás y de la cual lamentablemente no vamos a poder salir por una cuestión básicamente de presupuesto, ¿no? Pero me interesaba poder hablar de este tema de las competencias porque resulta fundamental para poder empezar a caminar hacia adelante y no estar siempre lamentándonos de todo lo que pasó atrás. Antes de seguir por ese camino, que quiero volver un poquitito atrás con el tema de las normas ISO y entender un poquito más cómo funcionan. O sea, vos decías que primero la red lo que hace, el proyecto de Alfredo Gibbs lo que hace es preparar a las escuelas para rendir esas normas. Pero esas normas, vos hablabas recién, creo que te referías... Permíteme. No, Sí. nosotros preparamos a la escuela para entrar en lo que los japoneses llaman el Kaizen o el círculo de la mejora continua, que es un desarrollo que ya tiene algunos años, que es el de proponerse objetivos para ir mejorando constantemente y entender que la calidad educativa es como la estrella polar al navegante, algo que nunca se alcanza, pero que te orienta, te fija un rumbo y te permite organizarte y planificar. Ahora bien, ¿cuál es uno de los problemas de la educación? En educación hay mucho discurso pedagógico autolegitimado. Yo desarrollo un método pedagógico, yo lo comento y yo digo que está muy bien. Y alguien que piensa como yo dice, el método que desarrolló Patricio es excelente. Y no se rompe ese círculo, esas relaciones, si vos querés, en horario fuera del horario de protección al menor, de relaciones incestuosas, que estamos siempre adentro del mismo ambiente y no nos atrevemos a romper. Y eso es lo que cuando un empresario del ámbito de la industria o del ámbito agropecuario entra a una escuela de estas características, dice, bueno, pero estos tipos, entre ellos están diciendo que las cosas andan muy bien. Entonces, yo pensé, y lo he visto en muchos lugares del mundo, que era importante, además del trabajo de mejora continua, que es lo realmente valioso, además de eso, que viniera la mirada de un externo, la mirada de una evaluación objetiva externa,
con un protocolo aprobado internacionalmente. En algunos casos, las escuelas aprueban esa auditoría y logran la certificación. En otros casos, las escuelas no lo logran y no importa, porque iniciaron el camino de la mejora continua. Por eso te digo, el proyecto Alfredo Gis no es que tenga como objetivo exclusivamente la certificación. La certificación es una consecuencia que se logra en la medida en que uno pueda poner a punto todo el sistema de gestión de la escuela. E intenta de alguna forma, que yo eso lo comparto plenamente, incorporar la mirada de alguien que está preparado para esa evaluación externa, como son los entes certificadores, que por otro lado tienen un desarrollo en el mundo muy importante. En la Argentina no, porque en la Argentina la palabra calidad la castigamos, la golpeamos y la rechazamos. Y en el ámbito educativo inclusive se comete un error fundamental, que es asociar calidad educativa a control de calidad educativa, que son dos cosas completamente distintas. No se puede controlar lo que primero no se construyó. Entonces yo pongo el acento en este proyecto, pongo el acento precisamente en la construcción de calidad. Si la construcción de calidad es dinámica, anda bien, tiene ritmo, conseguimos incorporar mucha gente a los equipos de mejora, bueno, en algún punto nos someteremos a un control externo para lograr esa certificación. Pero reitero, una cosa es construcción de calidad y otra cosa es control de calidad. ¿Las dos tienen que estar? Sí, las dos tienen que estar. De hecho, hay países en el mundo, el sistema educativo alemán, hasta Brasil, tiene una certificación externa del título secundario, por ejemplo. Francia también, pero diríamos que eso ya es demasiado avanzado para lo que es la Argentina. Aquí se trata de escuelas que inician un ciclo de mejora que más o menos dura entre 2 y 3 años, y en algún punto, si ese ciclo de mejora logra un ritmo interesante, bueno, ese sistema, ese ciclo es sometido a una auditoría externa. Te hago dos consultas, siguiendo con este tema de la mejora continua y de la filosofía Kaizen. En cuanto al método de enseñanza, los chicos que egresan aplican esta filosofía, y también con respecto a lo que comentabas de las diferencias tecnológicas, como para que puedan hacernos experiencia con lo que después a nivel laboral les van a solicitar las empresas de la zona, los lugares, o sea, cómo se puede como pensar a futuro, acompañarlos para que quizás el cambio cuando van a buscar sus primeros trabajos no sea tan grande. Sí, digamos, a ver, empiezo por el final, pero porque tengo varios temas en la misma, en la misma intervención. Digamos, yo creo que la escuela tiene mucho para hacer en esto de los saberes de fundamento. Por ejemplo, yo sostengo que hay que hablar en fácil, no en difícil. Los docentes nos gusta decir educando en vez de alumno, por ejemplo. ¿Viste? Te doy un ejemplo claro. Nosotros estamos hablando mucho ahora tecnologías satelitales aplicadas a la producción agropecuaria con alumnos, que están haciendo interpretación de imagen satelital y de el uso de drones, porque el dron, que es ese avioncito de juguete que parece, permite obtener información sobre el estado de los cultivos, por ejemplo, que son mejores que las fotos que a veces se bajan del satélite. Ahora bien, eso es una maravilla tecnológica, repito, yo la vi en la NASA cuando estuve, y realmente hoy en el espacio se está cultivando. Hoy en la estación espacial se está haciendo frutilla, remolacha, papa, lechuga, mediante técnicas hidropónicas. O sea, el alumno puede llegar a acceder a esa tecnología, pero lo que hay que entender que tiene que tener saberes de fundamento. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros damos cursos de esto para la escuela nuestra, la escuela de Tres Arroyos, pero también a veces nos invitan a ir a otra escuela. Entonces vamos 2 o 3 días, llevamos las computadoras, las imágenes satelitales que te las provee la CONAE, llevamos el dron, varios drones para que los alumnos los usen, los puedan volar.
obtengan imágenes y las contrasten contra el satélite. Ahora, yo les pregunto a los profesores cuando vuelven, ¿y cómo les fue? Y más o menos, ¿por qué? Y porque yo a veces le tengo que decir a los chicos, bueno, vamos a volar un potrero de tantas hectáreas. A ver, ¿cómo calculamos la superficie? ¿Cómo calculamos el perímetro? Y no manejan los conceptos elementales de matemática y de geometría. O les cuesta enormemente interpretar un manual con un texto de algún concepto básico. Entonces, ahí es donde yo creo que la escuela tiene que refinar y mejorar la educación de fundamento, llamarla lengua, llamarle matemática, llamarle física, llamarle biología, llamarle genética, para que se pueda realmente aprovechar todo el desarrollo tecnológico que se puede lograr. Otro ejemplo, terminó la exposición rural en Palermo. Muchas escuelas agropecuarias, una que ganó es de las que están en el proyecto Alfredo Hirsch, hacen de jurado para elegir los mejores reproductores de las distintas razas, Aberdeen Angus, Hereford, caballos criollos, lo que quiera, de la especie que quiera. Pero poder hacer eso, que a los chicos les gusta, les interesa, por supuesto, porque están en contacto con los animales y demás, significa tener nociones básicas de genética, porque cuando un jurado está diciendo este toro o este caballo es mejor que este otro, no lo está haciendo a ojo de buen cubero, sino que toma elementos que le aporta la ciencia, ¿no? Entonces, lo que decía recién Eduardo, me parece que era Eduardo, la ciencia aplicada en la escuela técnica siempre tiene una bajada mucho más fuerte que por ahí en una escuela de formación general, ¿no? Me fui, me excedí y a lo mejor no contesté la primera parte de la pregunta, pero esta relación entre tecnología, escuela, progreso tecnológico, escuela, competencias para manejarse en el mundo tecnológico, es lo que intenté desarrollar de esta manera, ¿no? Las escuelas tienen que trabajar mucho las competencias transversales y dentro de lo que se pueda, las competencias específicas. Manejar un satélite o interpretar un satélite es una competencia específica. Lo que necesitan de física, de química, de matemática, de óptica para entender cómo funciona un dron o cómo toma imágenes un satélite, sería una competencia ya o un saber de fundamento. Y si eso se puede hacer en equipo, sería una competencia transversal. Eduardo, a ver, quiero entender cómo fue la experiencia de meterte en la Renault y quiero saber un poco cómo es, de la misma manera que fuimos entendiendo un poco qué es lo que pasa en las agropecuarias, cómo es la experiencia también que en la Renault. Y yo tengo en la cabeza un poco la nota del año pasado del caso Toyota, ¿no? De que faltaban operarios. Y un poco es la misma pregunta que recién tenía, que Jiménez le hacía a, a Patricio, digamos, con esto del tema de la salida laboral y demás, digamos. ¿Cómo es esa experiencia en la escuela? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que pueden hacer? O sea, entiendo que la escuela Renault es bastante, o debe ser algo parecida, o lo que yo me imagino que es la Ford acá, en Provincia de Buenos Aires. Entonces, qué es lo que les pasa a los chicos en esa escuela? Creo que me decías hace poco, bueno, pueden hacer lo que quieran acá, digamos. Sí, la mayoría de los alumnos, te diría, casi el 100% estudia carreras universitarias. O sea, en la escuela Renault fue fundada hace 60 años, hace 60 años sí, iban directo a la fábrica a ocupar lugares de mano de obra. Como decía recién, las industrias evolucionan y nuestros alumnos hoy, si bien la técnica, recuerden que es un año más, entran de cabeza a los segundos años de las universidades y los buscan por su excelente nivel, sobre todo en ciencias duras, en matemática, en física. La mayoría de ellos estudia ingeniería. Lo que hicimos mucho fue escuchar
a los egresados y escuchar las necesidades de la industria de Córdoba, especialmente, y ver qué es lo que ellos nos decían que necesitaban para, como decía recién Ricardo, mejorar la empleabilidad, pero también mejorar la capacidad de adaptabilidad, porque los empleos mutan más rápido que lo que mutamos los colegios. Por ende, yo te preparé para un empleo, de repente hubo pandemia y te quedaste en tu casa. O sea, si no fuiste capaz de readaptarte, yo te estoy matando. Por ende, es mucho trabajar en la cabeza, pero claramente también en ciertas habilidades de entender el funcionamiento básico de algunas herramientas que van a seguir evolucionando, pero que, como decía recién, la base en la física y en la matemática es fundamental. Entonces, sí escuchamos con qué complementar. Sí entendimos que tenían que entender más el área de programación, por ejemplo. Sí entendimos que tenían que tener capacidades de hacer un proyecto, resolver un proyecto, resolver un desafío, de trabajar con otros que no tienen los mismos saberes que vos. Les pasa mucho al nivel, me decían mis alumnos, no entendemos que vos no entiendas esto. Bueno, enséñamelo o complementémonos, porque vos por ahí sabés algo que yo no sé y yo sé algo que vos no sabés. Porque inclusive yo creo que la pregunta hoy, en el 2022, que tenemos que hacer es, ¿qué hace falta aprender? Y esa respuesta no es universal, no es nacional, no es provincial. Es escuela por escuela, alumno por alumno. O sea, ¿qué hace falta aprender? No sé. Si se decide de un escritorio abstracto lejos del aula, vamos a apreciarlo. Lo segundo que hay que preguntarse es qué es aprender, porque aprender antes por ahí era saber de memoria algo, o saber una ecuación, pero no era saber para qué, o no era saber explicárselo a otro, no era saber con otro, no estaba abierto por ahí inclusive a la diversidad de capacidades, excluía al que no entendía. Entonces me parece que hay como una evolución. A mí lo que me desafió, lo que hoy me sigue empujando es hacernos estas preguntas profundas y meternos en la práctica a resolver. En la práctica pedagógica, lo que hacemos en el aula, lo que hacemos en el taller, cómo seguimos haciéndolo para que aprendan de una manera distinta y cómo complementamos a aquellos que hoy les está exigiendo el mundo moderno, qué sé yo, una mirada, si hoy no tenés, por ejemplo, una mirada al mundo, tu empleabilidad es baja, idioma, y bueno, el mundo científico habla inglés, vamos a tener que aprender más inglés. Y chicos, hay que aprenderlo, o sea, no se aprende durmiendo, se aprende aguantándose y tolerando la frustración, que es otra mala palabra en educación, y creo que el proceso de aprendizaje siempre es un proceso de frustración. El problema es cuando te quedas en la frustración o cuando para que no se frustre le hago probar igual porque pobrecito no se tiene que frustrar. O sea, son dos caminos peligrosos y a veces se encuentran y entonces tenemos una calidad que, como decíamos recién, es mala palabra preguntarnos por la calidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con buscar todas las mediciones y los caminos posibles. Lo importante es ponerse en camino. Después veremos si es más efectiva otra, pero ya me alegro que la estés buscando. Y si nos encontramos buscando por ahí y lo compartimos, encontraremos caminos mejores. Pero la educación de hoy necesita, los educadores de hoy necesitamos ser disconformistas en esencia, pero entusiasmados también, porque disconformistas, pero en camino. O sea, no disconformistas diciendo esto no tiene solución, acá me quedo, sino disconformistas que, dale, si nos metemos y le ponemos y nos embarramos, algo vamos a sacar adelante. Es un buen momento para abrir a la gente que tenga ganas de preguntar, de hacer alguna pregunta en particular. No sé, Jimmy, ¿vos te habías quedado con algo en particular de que veníamos hablando por privado? No, creo que me había quedado con la parte que comentó Eduardo, ¿no? Nada, desde mi experiencia personal, que trabajo en la industria de IT, en donde las necesidades y las competencias que tienen que tener para trabajar en equipo hoy son distintas a las que, por ejemplo, fue mi formación inicial. Y creo que ya deben tener una base en lo que es la educación secundaria, porque están empezando con perfiles cada vez más jóvenes. O sea, hoy todo lo que es la parte de programación, tenemos personas que ingresan al mercado con 18 y 19 años y necesitan tener como esta formación previa de lo que es el trabajo en equipo,
del conocimiento previo para después poder seguir formándose de manera independiente. Creo que eso está muy bueno lo que acaban de comentar. Bueno, los dos, ¿no? En general sobre este tema. Bueno, si alguien quiere sumarse para hacer alguna pregunta. Sí, ahí no sé si ahí invité a Ana, que me estaba diciendo por privado. Me preguntaba el tema del apadrinamiento, apadrinazgo de las escuelas si es, ahí está, ahí viene. Ah, no, bueno, está Justina. Se aplica también a escuelas estatales, yo creo que entender que sí, pero prefiero que lo respondas vos, Patricio. Sí, sí, por supuesto. Es más, es un gusto poder nombrarlas. Hay escuelas en Mendoza, hay escuelas en Córdoba, hay escuelas en la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy trabajando con escuelas en Jujuy y en Salta. Son todas de gestión estatal. También es cierto que hay escuelas de gestión pública. Tengo el colegio suizo que está en Línea Cuchilla en Misiones. Tengo un colegio privado muy bueno que es el de las Marías, donde está la empresa Taragüí en Corrientes. Bueno, la escuela de Tres Arroyos que yo dirigí durante 30 años es agropecuaria y es bilingüe y es de gestión privada. Pero digamos, en 15 años hemos podido demostrarle a todos los interesados en el tema de calidad educativa que la calidad no es un atributo que la tengan las escuelas públicas o las escuelas privadas o las escuelas laicas o las escuelas religiosas, porque tengo también escuelas que son de la Iglesia Católica, de la Iglesia Calvinista Suiza, tengo escuelas que son completamente laicas. Sí, sí, por supuesto. No hubiera aceptado un proyecto que no contemplara la posibilidad de que toda escuela que esté dispuesta a ser inmerso lo pueda lograr. Si me permitís, y no quiero robar tiempo, no sé cómo estamos con eso, a los que les interese pueden entrar al sitio web que es Proyecto Alfredo Hirsch, todo junto, todo con minúscula, proyectoalfredohirsch.com.ar, que ahí hay un sitio donde está todo explicado, cómo es el proyecto, cómo es el sistema. Es un proyecto caro, felizmente tenemos sponsor privados, que son los dos nietos de don Alfredo Hirsch, que son Octavio Caraballo y Claudia Caraballo, son hermanos. Son ellos los que financian desde hace 15 años este proyecto. En realidad, la historia puede ser interesante porque de alguna manera describe cuál es mi pensamiento. A mí me convocaron para hacer la mejor escuela agropecuaria que tenía en el mundo, que tuviera de todo, y ellos pagaban todo. Y yo pensé que eso era una lástima porque íbamos a crear un gueto, un reducto limitado a unos pocos, y que en realidad sería mucho más interesante, más lento si se quiere, pero hay que tener paciencia para dedicarse a la educación, es tener en cada región productiva de la Argentina como mínimo una escuela certificada. Entonces tenemos escuelas que están en la zona de la yerba mate, del té, de la selva misionera, tenemos la escuela que está en la cordillera, en la zona vitivinícola, tenemos escuelas que están trabajando en la pampa húmeda, digamos, ahí en las distintas regiones productivas. A los que les interese, ya les digo, los invito a entrar www.proyectoalfredohirsch.com.ar o si ponen Proyecto Alfredo Hirsch hay bastante publicado. Pero sí, la escuela, justamente el trabajo más fuerte, más profundo, hay que hacerlo en las escuelas de gestión pública, porque además en muchos casos yo también hago gestiones para mejorar el edificio, para conseguir equipamiento, porque obviamente la auditoría externa va desde la tabla del inodoro hasta la clase de filosofía, por mostrarlo lo más elemental a lo más sofisticado. Entonces el auditor externo se te instala una semana, te revisa la escuela de punta a punta y obviamente si tenés carencias importantes, eso afecta al resultado final, ¿no? Antes de pasarle la palabra a Justina, que quería, entiendo, preguntar, da una consulta, digamos, son todas escuelas que son agropecuarias, digamos.
no hoy o incluye o podría incluir una técnica que quizás no es agropecuaria. Es buena la pregunta. No, el proyecto Alfredo Hirsch es un proyecto específicamente de mejora de la calidad educativa agropecuaria. No, los que vivimos en el campo decimos, nosotros tenemos el campo más competitivo del mundo, el más eficiente. Yo he visto campos en otros lugares y realmente el productor agropecuario argentino está trabajando en la primera línea, en la vanguardia. La sociedad del conocimiento, el primer lugar donde desembarcó fuerte es en el ámbito agropecuario, ¿no es cierto? Después, por supuesto, irradió hacia otro lado. Pero hoy los progresos genéticos, los progresos biológicos, los tecnológicos que se están dando en el agro en la Argentina son formidables. Ahora bien, este proyecto es para escuelas agropecuarias porque la idea era mejorar la calidad educativa agropecuaria. Yo también en algunos casos he asesorado hasta escuelas para chicos con algún nivel de discapacidad, escuelas especiales, que les ha interesado entrar en el ciclo de mejora, y también escuelas de formación general, digamos, ¿no? Tengo varias que yo he asesorado, pero están por fuera de este proyecto. Si alguien me quiere escribir en este ámbito sin ningún interés de nada, me pueden escribir a mi correo electrónico, Luis Patricio Ferrario, todo junto, todo con minúscula, luispatricioferrario@hotmail.com, y bueno, podemos intercambiar alguna idea si quieren, sin ningún interés en especial, lo aclaro. Justina, ¿vos querías preguntar? No te escuchamos, ¿estás hablando? A ver. Bueno. Justina. Bueno. Era interesante lo que planteaba recién Patricio con respecto a las escuelas que no son, digamos, agropecuarias, porque era un poco lo que hablabas vos de las escuelas, de hacerlos que... A ver, Hola, ahí, ¿viste? Justina. Sí, sí, Ahí te escuchamos, dale. ahí sí, desconecté, perdón. Bueno, antes de que hacer la pregunta, quería agradecer lo que nos abrió la cabeza el señor Luis. Y bueno, yo lo que preguntaba en su experiencia con acercamiento con estos proyectos a escuelas públicas agrarias, en este caso, ¿qué notó? Porque nosotros como padres, por lo menos mi experiencia es que los directivos y hasta los docentes están reacios a, digamos, insertarse en un mundo diferente en el que nosotros observamos que las cosas son tal cual usted las describió, en otro ámbito, que sea la escuela no agraria, por ejemplo, la electrónica, los técnicos químicos, ellos no tienen la posibilidad de acercarse a experiencias de este tipo, precisamente porque el escollo que yo noté es la falta de apertura de los mismos directivos o de los docentes, por ejemplo, cuando se hablaba de que iba a haber pareja pedagógica entre los docentes, bueno, yo por lo menos pensé, bueno, van a trabajar en conjunto para mejorar la calidad educativa, no, fue otra cosa, fue aprobar en masa, como dijo usted recién, de a dos o tres docentes materias y nada, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para lograr que esto se encarrile para otro lado? ¿Qué experiencia tuvo usted? Sí, muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Te repito, empecé como docente en 1978. Todavía sigo, de manera que soy un optimista, pero sí, es un problema. A ver, las cosas no pasan por casualidad. Los países que tienen, hay que mirar no las pruebas PISA, sino los informes que se publican comentando las pruebas PISA. Los países que en general alcanzan niveles muy altos son países que tienen resueltos las necesidades básicas y tienen contextos escolares que generan un ecosistema favorable a la calidad educativa. A ver, yo he visto escuelas en Finlandia, escuelas en Alemania, he visto escuelas hasta en Emiratos Árabes, bueno, por supuesto en Estados Unidos,
en España. En general, los lugares donde anda bien todo y no recae sobre un héroe o unos pocos héroes que tienen que salir con todo a combatir los males que se dan en el contexto. Por eso, una de las primeras cosas que yo hago con las escuelas cuando empezamos a trabajar es analizar el contexto. Analizar el contexto, que un poco coincide con lo que iba diciendo Eduardo, de que esta es una batalla que hay que dar escuela por escuela, y yo diría más, aula por aula y pupitre por pupitre. Cuando el docente ve a alguien que entra comprometido y que se pone con todo para salir adelante, bueno, en un porcentaje muy alto la gente se suma. Lo que la gente está muy desgastada, y hay que entenderlo también en eso a los docentes, está muy desgastada de las promesas incumplidas, de los discursos vacíos, de esto de que todo el mundo dice que la educación es importante, que vamos a la sociedad del conocimiento y todo ese bla bla con palabras más o menos sofisticadas, pero que después se traducen en lo mismo, ¿no? Entonces cerramos la puerta de la escuela y todo sigue igual. Pasó el acto, pasó el ministro, vino la reforma educativa, hicimos del cambio a las parejas pedagógicas. Yo viví toda la reforma educativa del 78 hasta ahora. Ninguna llegó al aula. Ninguna llegó al aula. Fueron debates entre los intelectuales, algunos de los cuales soy amigo, escribieron libros sobre eso, pero ninguna llegó al aula. Los lugares donde brotó la calidad educativa fue porque se generó un ecosistema que tal vez los padres pueden empezar a presionar para que ese ecosistema funcione. Pero sí, no lo voy a negar, hay un desgaste muy grande en los docentes y también la rutina que los va puliendo, los va desgastando. Y bueno, y también hay gente de la otra, ¿no? Que no le interesa cambiar nada. Pero yo lo que puedo decir, yo he logrado ya, estoy trabajando con muchas escuelas, pero bueno, he logrado certificar varias, creo que van 15, y en los 15 casos, escuelas completamente distintas, ¿eh? Hubo mucha desconfianza hacia mí, hubo mucho recelo, ¿qué es esto de una auditoría externa? ¿Cómo? ¿Quién es este tipo que viene a hablar de estas cosas? Y después, bueno, fueron viendo que había gestión, que había producción, es muy interesante el intercambio, había gente de escuelas públicas, yo conseguí que hasta se levantara un paro docente, mirá lo que te digo, hasta se levantó un paro docente porque venían docentes de una provincia a hacer un intercambio con otra escuela y como veían que era de una escuela pública y esta otra también era una gestión pública, dijeron, no, vamos a escuchar a estos tipos que seguramente vienen a hablar mal del proyecto. Y al contrario, hablaron muy bien y hay escuelas que llevan, ya te digo, 15 años certificadas y no abandonan, no aflojan y cambian los equipos directivos, cambian los profesores y sin embargo quieren seguir. Pero bueno, yo cuento las buenas, cuento las que me salió bien. También tengo varias donde fue difícil, fue difícil y obviamente el proyecto no consiguió entrar. Pero el otro componente que este proyecto tiene es que la escuela tiene que voluntariamente ingresar. Yo no acepto ni con el gobierno A, ni con el gobierno B, ni con el gobierno C, que alguien imponga que entre al proyecto. Yo quiero que el equipo directivo, que conoce su gente, sus alumnos, sus padres, sus empresarios que lo apoyan, esos decidan ingresar. Entonces, si yo tengo eso, lo demás se consigue. Ahora, obviamente, si hay resistencia y están cerrados todos, empezando por... Es una cuestión de liderazgo, básicamente, esto, ¿no? Perdón si me excedí en el tiempo, coordinador. No, no, está todo bien, está muy bien. Eduardo, un poco con lo que decía recién Justina, no sé si tenés algo para decir también. No puedo coincidir más. De hecho, yo dije eso de aula por aula, de alumno por alumno, y comparto que hay un documental de Estados Unidos que habla sobre la crítica del sistema educativo y después propone las escuelas charter, pero a mí lo que me gusta son los primeros 5 minutos, porque el documental se llama Waiting for Superman, esperando a Superman. Y el tipo plantea muy rápido que cuando él era chico veía a Superman, el mismo que veía yo, en blanco y negro,
y todo era conflicto, pero venía Superman y lo solucionaba. En educación estamos esperando a Superman y Superman no existe. Si estamos creyendo que lo va a solucionar Superman, no lo soluciona nadie. Hay países, como dijo Luis, que es brillante y que todo se acomoda, pero mi experiencia es la misma que él, donde encontrás un líder que muchas veces es un director, otras veces es un grupo de padres, otras veces es donde hay entusiasmo, donde hay ganas de aprender, el aprendizaje se logra. Y creo que hay que volver a esa esperanza, no esperar que lidere otro, hay que tomar el toro por las astas y ponernos a liderar y buscar ese horizonte que nunca se alcanza, pero que es mejorar la calidad educativa, que aprendan mejor. Aprender es un derecho, pero no puedes obligarlo. O sea, no te puedo decir que como tenés obligación de aprender, porque si vos no querés aprender, yo no te puedo enseñar. No hay forma, no hay modo, no hay metodología, no hay presupuesto. Entonces aprender es una invitación, aprender es contagiarte, aprender es que vos, entusiasmo es llenarse de Dios o de algo divino, llenate conmigo, entusiasmate conmigo, vení que por algo me brillan los ojos, a ver si a vos también te brillan, eso es aprender. Y eso se da con una capacidad de liderazgo y con capacidad de juntarnos. Y eso genera el ecosistema y eso genera la magia y la eureka y la ganas de seguir aprendiendo. Animarse. Así que me entusiasma escuchar mensajes, mensajes en los hechos. Como dice Luis, he ido a 1000 capacitaciones donde todos los docentes, a 200, a 1000, le dicen tal cual es como dice este señor, este doctor en neurociencia, pero después van y hacen lo mismo que siempre. Entonces, es hora de intentar algo diferente, pero con ese entusiasmo y esas ganas de aprender. Nosotros en castellano prestamos atención, en inglés se paga, es más cara. Así que veamos si podemos lograr que nos la paguen, pero poniendo el corazón. Y hace falta, Daniel Penac en un libro sobre educación dice, lo que falta es más amor. Me parece mala palabra en educación, pero falta más amor a los alumnos, más amor al aprendizaje, más amor al desafío, más amor al error, más amor. Metámosle más amor o por supuesto con cosas concretas, ¿no? Amor suena lindo, pero metámonos en el aula, metámonos en los bancos, en los talleres, en los tambos y en los satélites, pero metámonos que vale la pena. Hay un par de preguntas de Padres Organizados La Plata, a ver que... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Ani. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es un placer escucharlos a los dos. El entusiasmo que inyectan en todos los que tenemos hijos en escuelas técnicas y en todo lo que puede llegar a disfrutar de lo que es la educación técnica, ¿no? Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. La escuela Renault es una escuela técnica en sí, donde tienen todos los años, los 7 años. Eso por un lado. Y el tema del proyecto, Alfredo Gibbs, eso es como un convenio, como un contrato. ¿Cómo se articula con la escuela? ¿La escuela durante los 7 años participa del proyecto? Yo a lo que voy es... así tienen una vinculación con todos los años de educación técnica o si participan, por ejemplo, en una parte de lo que serían las prácticas profesionalizantes del último año. ¿Se entendió? Sí. No sé si Eduardo quiere contestar. Voy primero, si querés, para ser muy fácil. La escuela Renault es un secundario técnico, con los 7 años de una escuela técnica, y tiene un terciario además, con una tecnicatura superior en motores. Hoy es una escuela técnica que tiene, este año abrimos una segunda orientación, digamos, una escuela técnica mecánica, y ahora abrimos técnico en programación. O sea que a partir del 4º año se abre en dos capacitaciones, ¿no? O técnico mecánico o técnico en programación. Uh-huh. Bien. Y en cuanto a lo del proyecto, el proyecto es abarcativo, se articula con la escuela o sea, una escuela articula el proyecto todos los años, los 7 años. Entendí la pregunta, sí. A ver, justamente el ente certificador exige que esté desarrollado el ciclo completo del servicio que se va a certificar. Ejemplo,
La escuela suiza de Misiones, que es una escuela excelente, tenía dos planes de estudios, uno agropecuario y otro agroalimentario. Y le agregó después, con buen criterio, con mirada estratégica, le agregó una modalidad, una tercera modalidad en agroturismo. Pero cuando fueron los noruegos, los auditores, en realidad son argentinos, pero trabajan con protocolos de evaluación que se elaboran en Noruega, le dijeron, bueno, nosotros podemos certificar agropecuario, agroalimentario, pero no, porque estaban los 7 años, pero no podemos certificar el agroturismo porque recién llevaba 2 años, o sea, para poder presentar algo hay que haber desarrollado el ciclo completo Sí. y algunas universidades, por ejemplo, que están certificando, hay varias universidades que están certificando, sobre todo posgrados, más que la carrera de grado, están certificando los posgrados. En los posgrados también los entes certificadores exigen que se cumpla el ciclo completo. Después la escuela ve cuánto tiempo quiere estar. Lo más satisfactorio de mi proyecto es que hay escuelas que certificaron las primeras certificaron en el año 2009. Yo empecé a trabajar con ellas en el 2007. Las primeras certificaciones se lograron en el 2009 y desde el 2009 hasta ahora continúan certificándose, porque las certificaciones de ISO, yo también me olvidé de decirlo antes, son siempre temporales. Un certificado ISO tiene un periodo de validez de 3 años. A los 3 años el certificado caduca y hay que volver a renovar la certificación. Y por otro lado, en los 2 años del periodo entre certificados, también se hace una auditoría de mantenimiento, digamos, una auditoría un poquito no tan profunda como la de certificación. Redondeando, para las escuelas que certificaron el ejemplo en el 2009, tuvieron que recertificar en el 2012, Es como que tienen que revalidar. Exactamente, siempre hay cada 3 años. Y todos los años hay una auditoría que esa es un poco más liviana, dura 2 o 3 días, por ejemplo. Se te instala un auditor 2 o 3 días. Pero la otra es, depende de muchas cosas, pero suele durar una semana. Estás conviviendo una semana con el auditor externo, ¿no? Bueno, no, y una cosa más. Yo entendí creo que todos entendimos lo mismo, la recomendación que ustedes hoy podrían dar a todos los chicos que están, o a todos los padres que tenemos chicos en escuelas técnicas, sería que se preste atención, se profundice lo que sería las materias duras, matemática, biología, química. Hoy las escuelas, por lo menos en provincia de Buenos Aires, están sufriendo un gran ausentismo docente, hay mucho ausentismo docente. Entonces, las bases no son tan... Venimos con problemas desde la pandemia y ahora con todo el ausentismo docente que en general se sigue presentando, sigue siendo complicado. Sí. Nosotros como padres, nosotros insistimos siempre con las materias duras y hacemos bien. Eso es lo que recomendarían ustedes. Yo perdón que interponga, pero no sería tan contundente. Yo creo que hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo, hay escuelas agropecuarias que tienen muy buenos grupos de teatro y es una actividad que me parece bien que tiene que estar. Y hay escuelas agropecuarias que están debatiendo con mucha profundidad toda la cuestión de los agroquímicos y la responsabilidad frente al medio ambiente, y ahí aparecen los profesores de filosofía, de manera que yo no sería tan contundente en la afirmación de que hay que poner el acento en todo. Hay que poner el acento en la educación física, hay que poner el acento en la educación emocional, hay que poner el acento en la formación general y en la formación específica, ¿no? Porque todas se necesitan entre sí, todas se necesitan entre sí. El agro, por ejemplo, hoy está viviendo, hoy para ser un buen productor y llevar adelante una empresa agropecuaria exitosa, tenés que ser hasta experto en comunicaciones, porque no todas las noticias que trascienden
son reales sobre lo que está pasando en el campo, ¿no? Entonces, ahí yo tendría un poquito de precaución. El ausentismo es un problema. Hay que trabajarlo en otro nivel, porque el director de la escuela puede hacer muy poco. Hay escuelas donde no se identifica a la persona, pero sí se dice la cantidad de horas libres que se perdieron para el aprendizaje por el tema ausentismo. Bueno, hay varias herramientas para trabajar eso. Tal vez necesite más tiempo que no quiero acaparar yo el uso de la palabra, ¿no? Pero sí, el ausentismo es un problema en Suiza también, ¿eh? Hace poco hablaba con un director de una escuela suiza y me dice que es tremendo porque, bueno, hay una palabra que se está diluyendo, que se llama responsabilidad. Y bueno, los maestros tenían responsabilidad enorme. Y cambiaron las herramientas pedagógicas, hablamos de las reformas educativas, pero nadie se acordó de la responsabilidad docente. Bueno, muchas gracias. Yo coincido y de hecho en el colegio pusimos un coro. Me parece que no sé cuáles son las bases. Lo que creo es que hay que aprender y ponerse las pilas para aprender. Que aprender cuesta. O sea, eso es. La cultura, recuperar la cultura del esfuerzo. Y a mí me gusta siempre pensar en los argentinos somos grandes diagnosticadores de los problemas que no podemos solucionar. Y muy malos diagnosticadores de los problemas que nosotros sí podemos. Entonces yo diría, como papá de mis hijos, bueno, tengo ausentismo, ¿qué puedo hacer yo por ese ausentismo? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para, no sé, desde por ahí en un colegio ofrecerme y dar horas, o está faltando mucho porque, porque la profesora está ausente, o porque es mala, ¿cómo puedo compensar yo con mis hijos y por ahí con los hijos de otros un aprendizaje que no le están dando? ¿Se entiende? Buscar nosotros qué podemos hacer, más de ser generalmente energías que desgastamos en soluciones que no están a nuestro alcance. No estoy diciendo que no haya que movilizarnos muchas veces para eso, pero ponemos mucha energía en eso y cambia poco, y poca energía en lo que tal vez podemos cambiar nosotros con mucho menos. Y no sé si se entiende, no quiero ser negativo, sino todo lo contrario. Focalizar en lo que yo sí puedo modificar y que tengo cerca. Y a veces son cosas mucho más simples y a veces son cosas hasta extraescolares. Bueno, juntémonos con un grupo, yo soy bueno, yo soy de filosofía, bueno, vengan chicos, vamos a hacer un grupo de filosofía y a pensar temas que la actualidad nos está desafiando después de hora. Y por ahí no engancho a todos, pero engancho a 6. A esos 6 le cambié la vida. Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedé con ganas de entender esto mismo que vos o que Patricio hace con el tema de las escuelas agropecuarias. ¿Qué falta para hacer algo parecido, digamos, en las escuelas, otro tipo de escuelas técnicas, digamos? Digo, quizás abro para el pensamiento, para que lo pensemos juntos. No sé si tengo muy clara la pregunta tampoco. ¿Es para Eduardo o para mí? En realidad es para los dos porque sí, en realidad es para llevar, digo, es eso. ¿Qué faltaría para hacer algo similar o para que esto se multiplique en otros ambientes de escuela o trascendiendo la escuela técnica? No sé, digo. Yo creo que hay que trabajar en varios planos. Uno es el financiero. Aquí hay un costo muy grande, en este caso, con los traslados. Por ejemplo, llevar un docente de Tres Arroyos a Jujuy significa aéreo de Bahía Blanca a Buenos Aires y de Buenos Aires a Jujuy y regreso, ¿no? Otro es convencer a la escuela que tomás como base de que se incorpore al proyecto, porque si el proyecto viene impuesto, va a ser rechazado. Si en cambio, bueno, hay contactos informales, hay gente que pregunta y demás, bueno, por ahí el interés de la escuela
es más genuino, crece y se puede empezar a trabajar. Y olvidarse del tema de la certificación, porque cuando uno empieza por el final, normalmente el proyecto fracasa. Hay que empezar a trabajar la idea de cómo podemos mejorar y que, coincido plenamente con lo que señalaba Eduardo, qué podemos solucionar nosotros que está a nuestro alcance y no tanto enroscarnos en debates donde por más que seamos muy lúcidos y muy sabios, nunca van a llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Pero bueno, también hay un problema de territorio en la Argentina, por eso digo, a lo mejor juntándose escuelas dentro de zonas más acotadas, se puede llegar a hacer algo. Y otro efecto bueno que ha tenido la pandemia es que gente que no manejaba la tecnología o que la manejaba muy rudimentariamente, bueno, empezó ya el Zoom o estas técnicas que están utilizando ahora ustedes, ya son algo más corriente. Por lo tanto, bueno, pueden bajar mucho la necesidad de viajar personalmente. Pero aparece otra vez la cuestión psicológica y emocional del docente. Se ha desgastado mucho el Zoom y también decirle, bueno, vamos a hacer un Zoom sobre calidad educativa, te tiran con algo por la cabeza. Así que, este, pero digamos, juntar escuelas para tratar de mejorar entre sí, sea con un sistema de gestión muy refinado como puede ser la norma, o sin ningún sistema de gestión mucho más flexible y más abierto, siempre va a ser positivo. Es muy raro que eso deje un sabor amargo, al contrario. Yo me Y, sumo y yo diría que si hacemos foco en los directores, son menos que los docentes y son los líderes. Y si hacemos pequeños grupos como los grupos CREA, por regiones, por zonas, donde al menos empezar a juntarse, tal vez primero con alguna preocupación, con un texto, es simple, tal vez de ahí no todos se prendan, pero es empezar a generar, salir, levantar la cabeza. Las escuelas a veces te fagocitan, ¿viste? El director queda atrapado en cuatro paredes de problemas, sacarlo una vez cada tanto y compartir en grupos de aprendizaje, de reflexión, de liderazgo, este problema yo lo tuve, hice esto y no me salió, y a vos esto. Y los grupos CREA fueron los que difundieron rápidamente la transformación agropecuaria en Argentina. Mi papá, que murió hace unas pocas semanas, fue un impulsor de lo que fue la transformación de agropecuaria en Argentina y introduciendo la siembra directa contra resistencias enormes. Y hoy el país, digamos, yo recorro los caminos y hablan de mi papá. Bueno, se puede hacer lo mismo en escuelas, es compartir aprendizaje y compartir fracasos y compartir entusiasmos en pequeños grupos y empezando con los directores, y que los directores después contagien más entusiasmo a sus docentes. Hola, buenas noches. Yo quería consultarles en cuanto a, sobre todo, colegios de gestión estatal, ¿cómo se logra incentivar al colegio como para involucrarse en estos procesos? También coincido con Analía que habló antes, que se da muchísimo ausentismo y hasta incluso en las partes técnicas, a veces en las escuelas en las escuelas estatales técnicas bastante viejas, que falta renovación, y yo siento que hay un abismo entre lo que es una escuela técnica estatal y una privada. Hasta el año pasado mi hijo iba a una estatal, conozco lo que era, este año tuve la suerte de cambiarlo a una privada y no es comparable, sencillamente. Y la verdad es que tampoco veo muy realizable esto de que eh, participen en una normatización o en un proyecto de mejora continua. Perdón que empiece yo, pero no veo, digamos, conozco muy buenas escuelas técnicas públicas y muy buenas privadas, y muy malas públicas y muy malas privadas. No es por ser técnico, por público o por privada, sino a veces es porque
no hay recursos o porque no hay ganas o porque está faltando algo. Pero digo, depende de donde uno esté, hay de todo en los dos ámbitos. ¿Cómo se hace? No lo sé. Hay que seguir intentando. No tengo esa respuesta, sino que hay que seguir probando y probando y probando hasta buscar resultados diferentes. Complementando eso, mira, hace una semana certificó la Escuela Pública de Rivera, provincia de Buenos Aires, próxima al límite con La Pampa. Es una colonia de origen judío, y la escuela trabaja realmente muy bien. Soportaron todo en contra porque ingresaron al proyecto antes de la pandemia, y cuando ya iban a entrar en el proyecto de certificación, vino la pandemia y obviamente, bueno, se paró todo. Recuperamos ahora este año y lograron la certificación. Hay una escuela en Mendoza que es pública certificada, hay una escuela en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, pública certificada, hay una escuela en Córdoba certificada. Acepto que hay situaciones en el ámbito público que complican el panorama, pero en todos lados se encuentra gente que tiene ganas, que tiene vocación y que necesita a veces el apoyo externo, que alguien desde afuera permita que aflore esa energía, ¿no? Yo la experiencia que tengo, yo tengo varias, la Escuela Coronel Suárez certificó, la Escuela de Jovita en Córdoba, son todas escuelas públicas, ¿eh? La escuela, bueno, ahí va. Y ahora estoy trabajando en Las Lajitas, en Salta capital propiamente dicho, en Perico, en Jujuy, que son, bueno, son escuelas de gestión pública y no sé si lograré que certifiquen, pero que se están movilizando mucho, es así. Pero acepto, sí, el que tenga una mirada amarga y un tanto desoladora de esto, sí, sí, no es ignorando el problema como lo vamos a solucionar. Bueno, y otra cosa, el tema de las prácticas profesionalizantes, ¿lo apadrinan mediante empresas? ¿Cómo manejan eso dentro del proyecto? Para mí la pregunta, para proyecto. Creo que Eduardo tiene más respecto de lo técnico, aunque supongo que también harán prácticas profesionalizantes en las escuelas agrarias. Claro, por supuesto, son obligatorias. En lo agrario hay un problema enorme porque el ámbito donde se desarrolla la práctica profesionalizante es a cielo abierto y no hay transporte público. Nosotros tenemos una clase política que empeña en ignorar la situación del contexto agrario. Es decir, yo puedo planificar una práctica profesionalizante o una simple visita a un trabajo práctico, por ejemplo, una siembra, y no se puede sembrar cuando está lloviendo. Si ese día llueve, la práctica profesionalizante o la actividad que fuera, o salida educativa, como la quieran llamar, se tiene que suspender. Y por otro lado, no hay transporte público. Yo no le puedo decir a un alumno vaya mañana a un campo que está a 30 kilómetros del lugar donde estamos, que ahí van a hacer un trabajo en maquinaria agrícola o en ganadería o en lo que fuera, ¿no? Así que es muy complicado y el ministerio, por supuesto, lo ignora porque, total, para algo, yo tengo una oficina, el funcionario dice, yo vivo en La Plata o en Buenos Aires o en Córdoba, lo que sea, sé yo lo que es el campo y a dónde queda eso, ¿no? Como que las vacas hay que ordeñarlas a las 6 de la mañana y es fuera del horario escolar, y como que los domingos también se ordeñan las vacas, y como que la cosecha con la pero bueno, pero todas estas escuelas pues, no solo específicamente agropecuaria, sino también en todo lo que tiene que ver con la cadena agroindustrial, o sea, el acopio de cereales, algunos procesos industriales, los mercados agropecuarios que tienen un desarrollo tan importante. Hoy el mercado de Hacienda de Cañuelas es un vivero
de prácticas, debería ser un vivero de prácticas profesionalizantes, ¿no? Pero sí, claro, hay prácticas profesionalizantes en el ámbito agropecuario, que son más necesarias en la medida en que la tecnología con la que cuenta la escuela se va atrasando, porque repito, ya lo comenté, hoy un tractor bueno vale 200, 300 mil dólares, ninguna escuela lo tiene. Una buena cosechadora vale 500 mil dólares, ninguna escuela lo tiene. ¿Dónde lo puede ver? Y en un establecimiento rural, ¿no? Así que sí, por supuesto. Bueno, vamos 1 hora y media de Space. La verdad ha sido un placer tenerlos a los dos acá. Hablando de algo que nada, que no teníamos muy en claro si iba a ser, cómo iba a resultar, digamos. Y la verdad que fue un Space hermoso, muy bueno me parece que está bueno empezar también a abrir un poco la cabeza y decir, bueno, quizás no es todo por acá y hay que empezar a hacer eso que un poco decían ustedes, lo que decía un poco Eduardo, ¿no? La chispita de lo mínimo y tratar de que no tanto en lo macro, sino en lo chiquitito y hacer lo que uno está a su alcance y empezar a ver si así podemos contagiar al resto o incluso los lugares adversos. Digo, Ana es de Merlo. Me imagino quizás en la cabeza suya estaba un poco también esa situación, entonces ningún microclima es igual al otro y capaz que estos proyectos suenan un poco más, o en cada escuela, digo, capaz que suenan un poco grandes, pero digo, empezar por lo chiquitito, como decía Eduardo, quizás eso hace mover un poquitito el engranaje y ya después empieza la inercia, ¿no? Un comentario respecto a eso. Creo que el gran problema que encontramos los padres es que las escuelas técnicas o las agropecuarias, como es muy parecido, son muy pocas en proporción a las escuelas normales, por ejemplo. Entonces, si bien puede haber escuelas certificadas o escuelas que, aunque sean estatales, funcionen muy bien, no es que hay tanta oferta y uno pueda elegir o se tiene que mudar y a veces no está dentro de las posibilidades de una familia acceder a una escuela que tal vez está uno no sabe cuántos kilómetros. Entonces limita más el campo de acción de elección de los padres. Ese es un tema. Y en muchos casos no hay oferta de escuelas privadas que tal vez uno tan cerca tampoco. Es como que al ser mucha más limitada la oferta de escuelas técnicas, esa elección se limita mucho. Buenísimo. Vamos a cortar, vamos a ir terminando. Ahí hay otra, bueno, ahí hay otra pregunta. Igual vamos a ir terminando porque ya le robamos bastante tiempo a Eduardo y a Patricio. Ahí, Juliana, te habilité. Hagamos la pregunta y vamos cerrando. Dale. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que me interesó mucho cuando vi el espacio. Soy mamá de una alumna de Escuela Técnica de Ciudad. Yo vivo en provincia por un tema de que quería algo mejor para mi hija que una escuela media. La llevé a una Escuela Técnica de Ciudad. Y la verdad que, bueno, escuchando un poco todo lo que están comentando, yo la verdad que no estoy demasiado satisfecha con lo que supuestamente la escuela debería brindar a mi hija, siendo una de las que están en un proyecto de secundaria del futuro. Inclusive mucho desconocimiento de los papás, porque a nosotros nadie nos informa, o sea, es por nuestros propios medios que tenemos que buscar qué escuela queremos para nuestros hijos y generalmente no se hace hincapié en la escuela técnica. Me encantó escuchar todo lo que estuvieron planteando. No sé si habría alguna posibilidad de incorporar por ahí algunos representantes o si hay representantes de escuelas técnicas de ciudad, como para que, bueno, nosotros podamos ver de qué manera podemos ayudar
de qué manera podemos colaborar para que, bueno, la educación o las horas que nuestros hijos le dedican a la escuela sea productivo para ellos y no ser que van a la escuela porque van a la escuela. Entonces, voy a tratar de vincularme con ustedes como para ver de qué lugar yo como mamá puedo ayudar y colaborar en este espacio que realmente es muy útil y muy productivo para nosotros, para los papás. Patricio, a ver, ¿te escuchamos o no? Ahí. Bueno, creo, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos cerrando. Yo creo que hay una poesía de León Felipe, el poeta español, que se llama Vencidos, y es como le canta a Don Quijote: cuántas veces, Don Quijote, en horas de desaliento así te vino pasar. Sí, es medio quijotesco todo esto. Acá han aparecido varios problemas. Algunos se van a solucionar con, con fuerte participación política. Ahora, cuando uno habla con los políticos de educación, lo único que se escucha es la palabra del gremio. Entonces, es muy positivo que se siga escuchando al gremio, pero también que se escuche a los padres y que los padres puedan acercar inquietudes y que los políticos, que suelen ser muy rápidos para enterarse de cómo soplan los vientos, adviertan que algunos vientos están cambiando y que hay padres que están muy movilizados y muy interesados en que las escuelas funcionen bien, con gente comprometida y demás. Porque si no, insisto, se generan relaciones incestuosas entre los propios funcionarios de educación, con docentes, y todo se resuelve ahí, ¿no? Y en realidad los padres tienen mucho más poder del que creen, en el sentido de que a través de la participación de los medios, con mucho respeto, siempre como sé que lo hacen por otro lado, pueden movilizarse para pedir cosas que estén en el ámbito donde no hay director de escuela que lo pueda resolver. Y por otro lado, hay cosas que sí puede resolver el director de escuela, y ahí también es interesante que, bueno, los grupos de padres puedan participar. Justamente, yo obviamente adhiero a las normas ISO. La norma ISO tiene capítulos que son muy fuertes en todo lo que es interacción con partes interesadas. Un director de una escuela certificada tiene que estar en permanente contacto con el medio agropecuario, en este caso porque son escuelas agropecuarias, con los padres, con los alumnos, con los docentes, con los no docentes, y tiene que estar atento y llevar estadísticas de pedidos, de solicitudes, de reclamos. No puede estar poniendo una sonrisita y diciéndole a todo el mundo que sí. Y eso se audita. De manera que no viene al caso decir que es porque son las normas ISO. Cualquier sistema que quiera progresar y mejorar tiene que tener capacidad de interacción con los beneficiarios del servicio, en este caso padres y alumnos. Entonces, si el sistema no interactúa con los padres, deben ser los padres los que digan, bueno, aquí estamos, nosotros tenemos estas inquietudes, ¿no? Es un amoroso batallar, diría León Felipe. Coincido que por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cansado el caballero y su amoroso batallar. Pero bueno, hay que hacer el amoroso batallar de mejorar la educación. coincido que es un poco alzar la voz, con respeto, pero también la voz de los chicos no se la escucha, no tienen voz cuando se habla de educación. Nunca, no tienen voz en el sistema educativo, hablan más los docentes que los alumnos. Es hora de que ellos tengan voz y por ende los padres tal vez sean los primeros que le puedan dar esa voz. Una historia corta para terminar con algún entusiasmo. Fui a una charla del número 1 de la NASA, que lo había traído a la Universidad de San Andrés, y en el medio de la charla cita una frase que decía: hace todo lo que puedas con lo que tengas en el lugar en que estés. Estaba en inglés, ¿no? O sea, Nikosi Johnson. Y yo pensé que Nikosi Johnson debía ser un científico, un astronauta. Lo googleé y Nikosi Johnson era un chico africano de 10 años, que murió a los 11 años enfermo de SIDA. Y con la mamá lograron cambiar el sistema educativo africano porque los chicos con SIDA no podían ir a la escuela. Y entonces dije, no tengo excusa, yo tengo 54, no tengo 10,
estoy en Argentina, no me tocó África, y con lo que tengo, con lo que puedo y el tiempo que me toca, hago todo, trataré de hacer todo lo que pueda. No sé si hago todo, pero bueno, hacer lo que podamos en el lugar que estemos, en el tiempo que nos toque, no es poca cosa, y si es por nuestros hijos, creo que vale la pena. Bueno, hermoso cierre. Les agradezco un montón a los dos haber estado acá. Y bueno, ya estaremos en otro space, en esta cuenta, en la de Provincia de Buenos Aires o en la que sea. Les mando un abrazo grande, Eduardo Casenave, Patricio Fernández Un abrazo, también, gracias. Mario también, y les agradezco un montón por haber estado acá. Muchas gracias en nombre de Padres Organizados. Y bueno, nosotros calculo que seguimos dentro de 15 días. No tenemos todavía confirmado temática, así que bueno, cuando la tengamos lo comunicaremos. Les mando un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Jime, buenas noches. Buenas Y para noches todos a que están dando todos. vueltas ahí. Muchas gracias. Chao, chao.